Hablando de línea, y vamos a hablar de líneas de electricidad, es un recorte de subsidios a zonas de alto poder adquisitivo. Pero ¿cómo? ¿Siguen pagando? Esa es la pregunta que yo me hice. Estaba eliminado los subsidios, pero ya no de este gobierno, de los gobiernos, Claro. del gobierno anterior, estaba eliminado. Bueno, ayer el gobierno anunció que a 15.000 usuarios de Puerto Madero y una serie de barrios privados, barrios cerrados del conurbano, les va a cortar los subsidios porque identificaron irregularidades en la inscripción del RACE. De esos 15.000 usuarios, sí, había casi la mitad, 44%, que se habían registrado como usuarios de bajos ingresos. No hay posibilidad, no hay una cruza posible entre tener una propiedad en Puerto Madero. Vivir en Puerto Madero puede llegar a ser que, bueno, sí, qué sé yo, te estás alojando la casa de un amigo que no tenés un mango. Digamos, bueno, justo claro, me prestaron un departamento. El amigo tiene que pagarlo. Exactamente. Entonces lo que estoy diciendo es, no existe la posibilidad de ser propietario de algún inmueble en Puerto Madero y estar como bajos recursos con los valores que tienen las propiedades. Claro, uno se imagina que las expensas de uno vivir en esos edificios, ya con cubrirlas estás alcanzando el mínimo de los ingresos que te exige el Estado para tener subsidio. El otro 56% se había registrado, un poco más pudoroso, se había registrado como de ingresos medios. Ah, la categoría N3. Claro, la categoría es más borrosa, si se quiere, sobre la que también este año se avanzó mucho y también ya pagas tarifas casi que cubren los costos. Porque fueron reduciendo subsidios. Porque fueron reduciendo subsidios, exacto. Con lo cual, el 56% estaba en esa categoría y ahí hay que decir que algún que otro de los barrios privados que se han detectado, alguno puede pasar pero de los 15.000 claramente debe ser una mínima parte el que pueda sostenerlo y argumentar que efectivamente esto es así. En principio... Claro, de última, si hay una injusticia se puede reparar si vos podés demostrar que... El punto es el altísimo consumo que tenían estos 15.000 usuarios. El gobierno se va a ahorrar unos 3.000 millones de pesos por el nivel de energía que consumía... Solo con estos 15.000 usuarios. Y esto es, en definitiva, se explica en gran medida lo pro ricos, como decía Martín Guzmán, o los regresivos que fueron los subsidios cuando fueron generalizados, los clásicos subsidios kirchneristas a la energía, los regresivos y los dañinos que fueron para la economía, porque en estos 15.000 usuarios había, por ejemplo, gente que tenía pileta climatizada, que era un clásico. Sí, claro. En 2010, 2008, era un clásico, casas pagando 2 mangos de gas y luz con pileta climatizada, con un derroche de energía. De recursos de los sectores más vulnerables a los sectores ricos. Exactamente, mientras un tipo de usuario climatizaba la pileta con energía regalada, el otro ni siquiera tenía conexión a la red y tenía que pagar la garrafa a un precio que era mucho discusión más caro. En Chaco. Discusión en Chaco. Claro, sí, para comparar cuánto costaba una garrafa en Chaco, que terminaba siendo equivalente la garrafa en Chaco a calefaccionar durante todo el invierno una pileta en el conurbano. Exactamente, con lo cual, bueno, esto es un resabio, ya es una irregularidad que quedó y que se detectó, es un resabio de esa ridiculez astronómica a la que quedó sometida la economía argentina y a la que le hizo mucho daño porque eso implicó muchos años de desequilibrios fiscales y después inflacionarios y todo lo que ya conocemos. Así lo decía el vocero y ahora futuro legislador porteño, Manuel Adorni. Contarles que a más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados, popularmente conocidos como countries, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos. El 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Por supuesto que a pesar de haberse inscrito como tales, gozaban de privilegios tales como piletas climatizadas y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina. Por supuesto, iniciamos el proceso de recategorización automática. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal.
Además, es un paso importante para sanear un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado durante los últimos 20 años. Que quede claro, la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerla, y esto incluye a los 15.500 usuarios que les acabo de mencionar.